Bienvenidos al primer episodio de Mijos, Mijas y Mijines, con esta edición especial referente a los géneros musicales del Ecuador. Vamos a cerrar nuestros ojos y a transportarnos con la historia musical que nuestro país nos regala. ¿Qué más, mijines? Buenas tardes, con toda la audiencia presente el día de hoy. Vamos a conversar un poco de los géneros musicales ecuatorianos, pero antes de ello, en sí, conocer un poco más allá de la música. Un término que engloba muchos significados, puesto que no existe un concepto único de música, y la verdad es que no tiene por qué haberlo. La palabra música es de origen griego y ha servido para designar a una de las artes elocutivas o temporales, en la cual el sonido es el protagonista, es el starring de este término, ¿no? Bueno, antes de continuar, quiero presentarme antes que nada. Mi nombre es Roberto Viana, tengo 25 años. Estudio en la Universidad Central del Ecuador y bueno, aprovechando el espacio para poder compartir un poco del conocimiento, un poco de la historia que engloba el conocimiento musical y que nuestra carrera también nos comparte para todo el alumnado y que esto siga creciendo más y más, ¿no? Vamos a continuar un poco. Hablábamos de la música, este término, ¿no? Y la dificultad de atraparla en un concepto. Al parecer se debe a que ella se construye con elementos que no pueden decirse con palabras, como una forma abstracta. Nos aventuramos a creer que esto también se debe a que históricamente se ejecutaba música antes, incluso del lenguaje hablado. Se cree que existía ya música antes de que el hombre descubra el lenguaje, el hablar, así como por la diversidad de expresiones sonoras que existen en todo el planeta. La cultura occidental, Europa, creó el axioma, creó el pensar de que la música es universal y que existen maestros universales del campo musical, a quienes todos supuestamente valoramos y comprendemos. Cuando se habla de música universal, inmediatamente se hace un vínculo a la música europea. Y en efecto, la música es universal, en el sentido de que no hay pueblo, no hay locación, no hay etnia, no hay lugar en el mundo en el que no se haga música. Cada rincón del planeta Tierra tiene su manifestación, tiene su sonido, tiene su forma de expresarse. Por ello, en ese contexto podemos afirmar que la música es universal, pero se pierde esa universalidad desde el punto de vista cultural, pues mucha música se expresa en códigos, más bien dicho, en lenguajes culturales particulares o exclusivos. Esto quiere decir que solo la cultura donde nace esa música puede comprenderla totalmente. Por ello, incluso en nuestros días, lo que para unos es música, para otros puede llegar a considerarse ruido. En nuestro entorno, en nuestro país de Ecuador, tenemos a Mesías Maihuasca, por ejemplo, que tiene su particularidad que mucha gente tal vez al escuchar a primer oído no lo reconoce. Tenemos también el San Juanito Futurista de Luis Humberto Salgado, realmente algo muy novedoso en su época y que es muy desconocido actualmente. Entonces alguien que lo escucha a simple oído por primera vez va a decir: eso no es un San Juanito, eso quizás es un experimento, algo. Se han podido escuchar muchas cosas. Se han hecho experimentos también para poder descubrir qué puede eso causar en la gente. Entonces existió
un experimento. Se reunió en una sala a que mucha gente escuche música guaraní, que es una cultura indígena de la región oriental ecuatoriana, y varias personas que asistieron consideraron que aquello que se escuchaba no era música. Unos porque lo encontraban incomprensible y otros porque no hallaban elementos artísticos. Estas razones nos llevan a meditar sobre la música como lenguaje y como arte. Hay que recordar que el vínculo que se hace a la música con el arte no tiene una validez absoluta y que la música puede tener diversas funciones que pasan por la comunicación, la ritualidad, la festividad, la danza, la intimidad, el nacimiento, la muerte, el festejo, entre otros aspectos, relacionados a las diversas vivencias y acciones de una determinada cultura. De ahí que la concepción de arte puede tener también diversas lecturas. Es así de interesante, mis amigos, este magnífico y desconocido mundo de la música, en el que vivimos rodeados día a día con tantas opciones que ella nos presenta. Podemos también hacer una analogía, verlo de este modo, de música y lenguaje. Recordemos que existe mucha música, así como muchas lenguas en el mundo, de lo cual se desprende que si uno no conoce el idioma de un pueblo, tiene dificultades para receptarlo o para comunicarse a través de él. Para ampliar el entendimiento de la música, existen propuestas que promueven el bimusicalismo, que promulgan acceder al menos a 2 lenguajes musicales, con lo cual se intenta tener una mejor comprensión de culturas diferentes. Y bueno, mis queridos mijines, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya volvemos con más de música ecuatoriana. ¿Sabías que en Gairá, Santa Marta, una población de Colombia, bajo la denominación de Himno del Paloteo, se canta una adaptación del himno nacional del Ecuador? Así como lo escuchan. Esto forma parte del festejo de la danza del paloteo. Y se utiliza un poco de la letra del himno nacional del Ecuador. Alguien podría considerar este hecho como irreverente para con la canción patria. Pero la realidad es que desde muchos años atrás, el himno del paloteo simboliza la marcha ritual de la mencionada población. ¿Quién sabe? Es probable que algún ecuatoriano lo llevó hasta allá o algún colombiano lo escuchó. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero el mundo es un misterio y cada día aprendemos algo. Bueno, continuamos. Vamos llegando ya a la recta final de este querido programa. Mijos, mijas y mijines. Bueno, hablábamos de la música ecuatoriana. En nuestro medio se prefiere usar la palabra ritmo para categorizar a los géneros de la música popular ecuatoriana. Bueno, esto se da en el siglo XX, cuando se asentaron definitivamente los géneros populares y se los reconocía con características propias. Quiere decir que más allá de una canción, el ritmo es el que nos ayuda a percibir y a etiquetar a un género. En realidad, en música, el ritmo solo es una parte del género musical, pero es esa esencia que nos permite diferenciar y reconocer la variedad de géneros entre sí. Para poner un ejemplo, tenemos el yarabí, por ejemplo, un compás binario compuesto de 6 octavos. Tenemos varias cantidades de géneros, como el sanjuanito, el pasillo, géneros musicales indígenas también, el danzante, el sanjuanito, el yumbo. Géneros desde la época colonial, como el costillar, el alza que hasta ahora se lo mantiene en la actualidad. Vamos a hacer una pequeña clasificación al respecto
en los géneros musicales ecuatorianos. Música vernácula, música de un lugar, música propia de un lugar. Los términos principales que se usan para señalar la música del país son música nacional y música ecuatoriana. Ambos pretenden ser categorías que abarcan la totalidad de la música que se produce en nuestro medio, y también como referentes de ubicación o localidad, la cual no necesariamente se concreta. El término música nacional se entendería como música de una nación. Implica cultura y localidad, pero resulta muy general, pues música nacional la hay en cualquier país o en todos. Música ecuatoriana es mucho más definido en cuanto a localidad. En nuestro país se señala como música nacional a la música popular mestiza, esencialmente a los géneros que se popularizaron mayormente en la urbe, a través de medios de comunicación, pasillo y pasacalle. También se incluían tonadas, aires típicos, al vaso. Se dice por ello que el pasillo es el ritmo nacional, ya que se lo considera como el género más difuminado. Si bien su dispersión no alcanza una totalidad, sino varias provincias del litoral y la región andina, sin duda entre las poblaciones afro o de la región oriental, su presencia ha sido mínima, cuando no inexistente. Bajo esta denominación, que como se dijo, solo agrupa la música popular ciudadana, han quedado excluidas por desconocimiento o porque no se han divulgado en los medios urbanos las otras expresiones de las culturas ecuatorianas, como el achuar, cofanes, afros, entre otros. Y, por supuesto, la música ecuatoriana. Este término implica una territorialidad, con delimitaciones políticas específicas, las mismas que se establecieron desde la época republicana, cuando además de incluir límites y organizaciones administrativas, se impuso el nombre de Ecuador para este territorio. Bastante interesante, mis amigos, lo que hemos aprendido el día de hoy. Existen varios tratados a lo largo del tiempo. Pensamos que el término más apropiado para designar a la música local es el de música nativa o el de música vernácula ecuatoriana. Así también lo debe haber creído el músico Luis Humberto Salgado, uno de los músicos, por no decir el músico más influyente en la historia de nuestro país. Él escribió el manual Música Vernácula Ecuatoriana, que significa propio del lugar o país de nacimiento de uno. Esto permite considerar a la música de antes y después de que se haya constituido el Ecuador. Se logra así compendiar lo histórico, temporal, lo cultural y la locación territorial. Podemos aquí definir tres clasificaciones. Música étnica, que contiene culturas tradicionales ancestrales, indígena, afro y montubia. Música popular, mestiza, ciudadana, urbana. Y música académica, llamada también culta, seria, formal. A partir de estas tres clasificaciones podemos subclasificar los géneros bajo cada cultura musical. Por ejemplo, la música étnica. Podemos ahí colocar al sanjuanito indígena, el yumbo, el danzante. En la música popular, el sanjuanito mestizo, pasillo y paso doble. Entre otros, por supuesto. Música académica. Podemos tener la romance ecuatoriana, la sinfonía ecuatoriana, entre muchas otras. La verdad es que se puede tener mucho más de esta clasificación. Vamos llegando al final de nuestro programa, querida gente. Ha sido un placer compartir esta primera tanda. Esperemos poder encontrarnos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigos.